estimados participantes. Disculpen el inconveniente con el sonido, que estoy en un lugar diferente hoy, pero sean bienvenidos a otra actividad que realiza el Centro de Producción Más Limpia. Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener, como ya saben, la participación de nuestra licenciada Xiomara León, de parte del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Hablaremos de los planes de contingencia ambiental en conmemoración al Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Agradecemos muchísimo su participación, licenciada, y gracias por estar aquí. Así que le concedo el espacio a los participantes. Siempre los invito a que, si ustedes tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat, o también al finalizar pueden levantar su mano y con gusto les brindamos la palabra. Así que, licenciada, adelante y le concedo el espacio. Muchas gracias, buenas tardes a cada uno de ustedes. Como lo mencionaba Gaby, mi nombre es Xiomara León y actualmente pues estoy apoyando como consultor internacional a un proyecto de ambiente en República Dominicana del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces voy a iniciar compartiendo mi presentación. Por favor, siéntanse en la libertad de hacer alguna pregunta si ustedes así lo desean. Me dicen, por favor, cuando ya vean la presentación, alguien que me pueda indicar si ven mi presentación, por favor. Sí, se mira. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, yo quiero abordar varios temas acá y no enfocarme únicamente a lo que son los planes de contingencia, porque un plan de contingencia pues es un documento, son acciones, son intervenciones que tenemos al momento de presentarse a un evento. Pero antes que todo, pues necesitamos conocer a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, para esto yo quiero abordar el tema desde la gestión integral del riesgo, los sistemas de información geográfica como esa herramienta que nos va a ayudar a analizar el espacio y poder establecer cuáles son esas amenazas, cuáles son esas vulnerabilidades que van a aumentar la condición de riesgo para una comunidad, para un municipio, para una persona, para un ecosistema, para lo que estemos analizando y querramos nosotros reducir el riesgo, ¿verdad? Y poder tomar mejores decisiones. Entonces, en este marco les quiero comentar, acá ustedes ven algunas bibliografías, y la gestión de riesgos adecuada y sostenible solamente se puede concebir y llevar a cabo a partir de un compromiso ético de nuestra especie con nosotros mismos y con la misma tierra. Es imposible que vayamos a hacer un plan de gestión de riesgos, incluyendo amenazas y vulnerabilidades, y que dentro de nuestro plan, de nuestro documento, no incluyamos a la naturaleza, no incluyamos a nuestra madre tierra, ¿verdad? Creo que nosotros como humanidad, a lo largo de los años nos hemos convertido en la peor plaga para nuestro planeta, ¿verdad? Porque hemos acabado con ciertos recursos naturales, hemos explotado nuestros recursos naturales, hemos hecho y deshecho con la tierra y no le hemos devuelto nada, ¿verdad? Como menciona Thomas Berry en este segundo párrafo, que menciona: lo que ocurre ahora y el origen de nuestra tragedia ecológica es nuestra negativa a devolver lo que se nos ha dado. El sistema industrial es un esfuerzo para evitar la devolución. El precio de nuestras comodidades actuales: tomamos de la tierra sin dar, sin devolverle nada, ¿verdad? Tomamos recursos y devolvemos productos venenosos, ¿verdad? Entonces, partiendo de este pequeño análisis que exponen los autores, quiero conversarles que dentro de todos los marcos nacionales, internacionales, que bajo los cuales se configura la gestión de riesgos, el cambio climático, el ordenamiento territorial, entre otros aspectos importantes,
pues está el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, del cual ya solo nos van quedando 8 años, ¿verdad? 8 años en donde eh, todavía esperamos que las acciones que hagamos de aquí a lo largo de estos 8 años, pues nos permitan ir alcanzando estos objetivos. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo CATUM, ¿verdad? Nuestra Guatemala 2032 como un orientador y sustento de la gestión de riesgos, se identifican estos 5 ejes estratégicos en el cual los cuales giran, perdón, en torno a la demografía, a la equidad y a la gestión de riesgos. ¿Verdad? Acá tengo yo los 5 identificados y dentro de los 5, 4 van orientados o al menos podemos abordar algo de estos indicadores desde la gestión integral de riesgos. Uno es Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, recursos naturales hoy y para el futuro, el Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Esta presentación les va a quedar a ustedes para que ustedes pues la analicen más despacio, ¿verdad? Y vean en qué consiste este Plan Nacional de Desarrollo. Y también dentro de estos ejes estratégicos identificados, tenemos ya se han realizado algunas acciones y tenemos políticas también, políticas, reglamentos, normativas, los códigos municipales también, ¿verdad? Que han ido modificando ciertas intervenciones en el territorio. Y desde el punto de vista de Guatemala urbana y rural, pues tenemos ya acciones de desarrollo rural y sostenible, desarrollo urbano, fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacidad de generar resiliencia en los distintos ámbitos sociales, institucionales, políticos, económicos del territorio y sus diferentes niveles dentro de los instrumentos que ya tenemos, y esto es por mencionar algunos porque hay muchísimos más. Está la política de ordenamiento territorial, la política de ciudades de desarrollo, la política de sistemas rurales, ¿verdad? Los consejos de desarrollo y la política nacional de cambio climático, entre otros, ¿verdad? El bienestar para la gente, tenemos los servicios integrales en calidad y salud y servicio, habitabilidad segura, acceso a alimentos, capacidad para la resiliencia. Y dentro de los recursos naturales de hoy y para el futuro, es donde se enfatiza un poquito más la adaptación y mitigación frente al cambio climático, ¿verdad? El desarrollo territorial resiliente y sostenible. Y dentro de las políticas que tenemos la política de gestión de riesgos, la política de promoción del riesgo, la de cambio climático, entre otras, ¿verdad? El Estado como garante de los derechos humanos, también son varios los factores estructurales que originan vulnerabilidad, ¿verdad? Hay desarrollo, hay vulnerabilidad, ¿verdad? Hay construcción de puentes, de presas, de lo que sea, y estamos generando también vulnerabilidad en la población y en los territorios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues tenemos acá yo estoy resaltando un poquito de lo que es este primer eje, que es la prioridad y la adaptación al cambio climático, y es promover el ordenamiento territorial integral para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Generar información cartográfica, biofísica y socioeconómica a escala municipal, asesorar a las municipalidades para la elaboración de planes de ordenamiento territorial que incluyan la variable de cambio climático y que sean adecuados al contexto biofísico y socioeconómico. Elaborar planes de ordenamiento que considere el manejo integrado de las cuencas, el paisaje productivo y los corredores biofísicos. Y acá les dejo también algunas medidas que resalto también acá en rojo, que responden a las medidas de mitigación, a las medidas de adaptación a los asentamientos humanos y la gestión de riesgos, y la medida de investigación de manera de adaptación. Cada una de ellas tiene su componente principal, que es el ordenamiento territorial, la información geográfica, los contextos, los escenarios bajo los cuales se están desarrollando estos eventos
que afectan la vida cotidiana, que afectan los medios de vida de las personas, pero principalmente que afectan la vida, ¿verdad? O sea, las muertes de las personas cuando se da un desastre, pues eso es lo que nos trae hoy aquí para poder sumar un poco al conocimiento que ustedes ya tienen desde sus disciplinas y que ustedes también vayan considerando el hecho de utilizar la información geográfica, de generar estos datos para la toma de decisiones. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, los sistemas de información geográfica son útiles para el ordenamiento territorial, ¿verdad? Son las siglas que aparecen ahí. Ordenamiento territorial, la gestión ambiental, la gestión para el riesgo de desastres y el cambio climático. ¿Va? Entonces, los sistemas de información vistos desde un punto en donde nosotros vamos a tener las herramientas para poder representar el presente, ¿verdad? Lo que se acaba de dar ahorita, por ejemplo, con esta tormenta que acaba de afectar la franja transversal del norte, que afectó Petén, que afectó el altiplano, con las lluvias, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos generar información presente, ¿verdad? Eso nos da esta herramienta de los sistemas de información geográfica, pero también podemos reconstruir el pasado y podemos modelar el futuro, ¿verdad? Con los datos geográficos, la información geográfica. Y conociendo los sistemas de información, pues sabemos también que está compuesto no solo de mapas, ¿verdad? Los mapas es el resultado final de esta disciplina. Está compuesta por programas de cómputo, equipo computacional, bases de datos, equipo humano, ¿verdad? Todo esto es una interrelación de acciones que nos lleva a conocer de una mejor manera el territorio. Y tenemos otro marco muy importante, un marco internacional, que es el marco de Sendai, ¿verdad? El cual norma las reglas a seguir, ¿verdad? En cuanto a la gestión de riesgos. Y este marco de Sendai tiene un periodo de 2015 a 2030. Si en el Plan Nacional nos quedaban 8 años todavía por ver qué rescatamos, en este nos van quedando únicamente 6 años, ¿verdad? Ya casi solo 5 años en donde nosotros podemos ir avanzando en estos aspectos importantes. Y aquí estoy resaltando estas cuatro prioridades en las cuales se alinea la gestión de riesgos desde el marco de Sendai. Y uno es comprender el riesgo de desastres. Entonces aquí vuelvo nuevamente a hablarles sobre el territorio. No podemos nosotros planificar, no podemos nosotros caminar a ciegas, ¿verdad? En un territorio y plantear soluciones cuando no sabemos en dónde se están dando las principales amenazas que ponen en riesgo la vida de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país, de nuestra región, ¿verdad? Entonces es importantísimo que comprendamos el riesgo. Y al comprender el riesgo, estamos hablando de sus componentes, ¿verdad? Más adelante voy a hablar de los componentes del riesgo. Pero por eso estoy acá mencionando los sistemas de información geográfica como una herramienta súper importante, súper valiosa para tomar decisiones del territorio, ¿verdad? Es comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. Y aquí entran a jugar otros elementos, ¿verdad? Aquí entra en juego los temas políticos, el gobierno municipal, el gobierno nacional, o sea, cómo se están gestionando estos procesos de gobernanza para gestionar el riesgo. ¿Se están dando realmente los lineamientos necesarios para que se establezcan desde los niveles en donde se presentan los eventos? ¿Se están tomando las decisiones adecuadas?
Se está trabajando con las coordinadoras locales, con las coordinadoras municipales, se les está dando realmente la autoridad que tienen desde su nivel para responder o para reducir el riesgo que han identificado desde sus territorios. Y otra importante, la inversión, invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia. Sabemos que la resiliencia es la capacidad que tiene la población de recuperarse luego de un evento que les impacte y no retroceder en su desarrollo, ¿verdad? A eso le llamamos resiliencia. Pero cuando hablamos de invertir en la reducción de riesgos, hablamos desde los gobiernos municipales, ¿verdad? Estamos invirtiendo en fortalecer las capacidades de los técnicos municipales, desde las instancias nacionales. Se está invirtiendo en adquirir equipo tecnológico, equipo para monitorear los fenómenos, para recolectar la información, servidores. O sea, estamos invirtiendo realmente para que vayamos y caminemos hacia esos indicadores que se han establecido dentro del marco de Sendai, por ejemplo, ¿verdad? Y otro es aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Aquí ya se dio el evento, ¿verdad? Aquí ya se dio el evento. Estamos en una fase de recuperación en donde todos los sectores pues ya intervienen, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura y todos los sectores que conforman el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres van evaluando si tienen incidencia en la recuperación, ¿verdad? El tiempo que les va a tomar la recuperación. Y para todo esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres o la SECONRED, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora, pues ha diseñado diversos reglamentos, protocolos, planes y todos van orientados a responder a cada uno de los eventos que se den. Si es incendio, si es sequía, si es deslizamiento, si es el protocolo de recuperación, de reconstrucción. Es aquí en donde se van diseñando con todos los actores que participan en el sistema con red para poder establecer el camino a seguir, ¿verdad? Y la pronta recuperación de las personas afectadas. La educación ambiental, deme un segundo, no veo aquí muy bien. Perdón, voy a quitar la presentación, un segundo. Quisiera mover, quisiera mover esta barra, pero no me lo permite Gaby. Tal vez usted puede mover la barra donde se está grabando, por favor. Bueno, la educación ambiental como una herramienta que promueve en cada individuo el conocimiento de las condiciones de su entorno y cómo actuar ante la presencia de determinadas situaciones naturales teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, la vinculación de estos en la etapa de planificación y la creación de planes de acción que deben ser comunicados e informados a todos los actores implicados en la gestión del riesgo socionatural. Entonces aquí ya vamos amarrando todos estos aspectos, ¿verdad? De cómo la educación ambiental juega un rol bastante importante en el tema de la reducción de riesgo de desastres. La falta de organización, Que la interrumpa. dígame, Se salió de la presentación, del modo presentación, tal vez por eso no se... sí, fíjese que tengo la barra de que se está grabando y no la puedo mover y me está tapando el texto. Déjeme ver. Entonces, si usted me hiciera el favor ahí de colaborarme en minimizarla o solo le doy Mm, a... Creo que era solo de darle a aceptar. sí. Ya, Ay, ajá, ya se ¿qué le quitó. sucedió? Ok, Perdone, disculpe. veo. No tenga pena. Aquí sí. Solo quisiera saber si todos estamos ahí en línea o ya los dormí. ¿Estamos todos ahí atentos? Firma, firma, ingeniera. Bueno, que me alegra.
Bueno, entonces continuando con la presentación, tenemos que la educación ambiental es la herramienta, ¿verdad?, que promueve a cada individuo el conocimiento de las condiciones de su entorno y cómo actuar ante la presencia de distintas situaciones socionaturales. La falta de organización, miren, esto es bien importante, en realidad es bien importante. La falta de organización y de interpretación de los fenómenos naturales por parte del ser humano, esto ha conllevado al asentamiento de comunidades humanas en zonas de alto riesgo de desastres, en territorios marcados por la vulnerabilidad a la ocurrencia de un desastre de origen natural. La organización es clave en las comunidades, ¿verdad? Y eso lo hemos vivido nosotros desde los proyectos. Si no hay interés desde la comunidad en transformar esa condición de riesgos, es difícil que logremos hacer algún cambio positivo en la comunidad, ¿verdad? La organización es sumamente importante para que estos procesos se realicen, ¿verdad? Se lleven a cabo. Interpretar los fenómenos naturales. Más adelante les voy a mostrar cómo para poder hacer nosotros un plan de contingencia necesitamos, necesitamos interpretar los fenómenos naturales. Necesitamos conocer, ¿verdad? Quizá desde la comunidad van a ver sus limitantes, pero no es imposible, ¿verdad? Llevar este conocimiento desde la educación ambiental y desde la educación de gestión de riesgos a las comunidades para ir sumando conocimiento, porque ellos son quienes reciben el impacto, ¿verdad? Ellos conocen cómo se comporta la naturaleza en su comunidad, ¿verdad? Los premonitores, ellos saben, ellos conocen. Entonces es solo de darles un empujoncito y decirles, miren, no se llama temporal, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? Ah, es que hay un temporal y por eso está el chipi chipi y no se quita la lluvia, ¿verdad? Y sabemos que no es un temporal, ¿verdad? Sabemos que es una onda del este que viene pasando por el océano Atlántico o es una formación es un sistema de baja presión o es un huracán. O sea, estos fenómenos que nosotros los identificamos desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Es importante también llevarlo a la comunidad, al territorio en donde se suscitan estos eventos, ¿verdad? Y aquí otra teoría, ¿verdad? Que nos dice que la clave de la reducción de riesgos está en el entendimiento del riesgo mismo, en la educación acerca del riesgo, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos educando? ¿Conocemos realmente, sabemos identificar una amenaza natural con una amenaza socionatural o con una amenaza antrópica? Estamos interpretando bien los elementos que nos van a llevar a elaborar un plan de contingencia que responda a la sequía o que responda al ecosistema que se nos está dañando. ¿O sabemos nosotros interpretar eso? ¿Verdad? Estos son elementos clave que nos van a ayudar a que nuestro plan de contingencia sea un plan de contingencia que en realidad responda a la problemática que se está viviendo desde el territorio que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, partiendo de este conocimiento, tenemos que el riesgo, y esta es quizá una fórmula ya muy usada, que no significa que es la amenaza por la vulnerabilidad o la amenaza más la vulnerabilidad, no, son elementos del riesgo, ¿verdad? Para que haya riesgo, para que exista riesgo, tienen que haber amenaza y tienen que haber aspectos vulnerables. Y vulnerables en cualquiera de los factores que indica la vulnerabilidad, ¿verdad? Pueden ser sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales. Hay muchos aspectos, muchas aristas de la vulnerabilidad que suman al riesgo, ¿verdad? Mientras más vulnerable soy, pues mi exposición al riesgo ante una amenaza específica es mayor, ¿verdad?
Entonces, el primer ingrediente del riesgo, en este caso debe de ser un fenómeno natural, ¿verdad? Natural, socionatural o antrópico, que al manifestarse en una comunidad o en un ecosistema que no está en la capacidad de afrontarlo, adquiere la connotación de amenaza, ¿verdad? Es como cuando nos asaltan y nos agarran ahí con las manos en alto, ¿verdad? No tenemos nada, ¿verdad? Somos extremadamente vulnerables a una amenaza, ¿verdad? A diferencia que tuviéramos nosotros con qué defendernos, entonces ya la amenaza ya va evaluándose desde otro punto de vista porque yo ya puedo contrarrestar el evento que me está afectando, ¿verdad? Entonces, dentro de las amenazas tenemos las amenazas naturales, estas pueden ser geológicas, ¿verdad? ¿Alguien me pudiera apoyar ahí, por favor, y me dice alguna amenaza geológica que ustedes conozcan? Deslizamientos por erosión, Ujú. ¿Alguien más? No, bueno. Dentro de las amenazas naturales tenemos los terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, los deslizamientos, como mencionaba el colega, hundimientos, erosión costera, entre otros, ¿verdad? Y dentro de las hidrometeorológicas o climáticas tenemos los huracanes, las tormentas tropicales, los tornados, temperaturas extremas, sequías, incendios forestales espontáneos, inundaciones, desbordamiento de ríos y los fenómenos del niño y la niña, ¿verdad? Esos son fenómenos hidrometeorológicos. Y dentro de las socionaturales tenemos que es la reacción de la naturaleza frente a la acción humana perjudicial para los ecosistemas, aunque quienes sufran las consecuencias no sean precisamente quienes las hayan provocado. Y aquí hay un ejemplo bien clarito de lo que son las amenazas socionaturales, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo clarito que se vive constantemente aquí en Guatemala? ¿No? taponamiento de drenajes, lo que crea inundamientos en calles en época de lluvia. Exactamente. ¿Alguien más que quiera aportar? Falta de agua tal vez, ¿no? ¿Cómo? Falta de agua en algunos lugares. Sí, esa puede ser un resultado, ¿verdad? Y hemos escuchado, por ejemplo, del el manejo de las cuencas, ¿verdad? El manejo de las cuencas tenemos la parte alta, la parte media y la parte baja. ¿Qué pasa cuando hacemos y deshacemos en la parte alta? Repercute En la en la parte baja. exactamente, en la parte baja, ¿verdad? Si estamos deforestando, si estamos explotando los recursos, si estamos tirando basura, si estamos haciendo y deshaciendo en la parte alta, lógicamente todo esto escurre, ¿verdad? Hacia la parte baja y aquí es donde tenemos los grandes problemas de inundación, de arrastre de desechos, tenemos de todo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este párrafo acá, ¿verdad? Que no es precisamente quienes la sufren, no son precisamente quienes las han provocado. Y aquí viene un poco también la sensibilización que tenemos que tener, ¿verdad? Hacia todos estos actores agrícolas, industriales, productivos, etcétera, que están generando este tipo de explotación a nuestros recursos en la parte alta de la cuenca. ¿Por qué? Porque nos vienen a afectar a nosotros en la parte baja y en la parte baja quizá aparte de que las comunidades están asentadas casi sobre el río, ¿verdad? O en el cauce del río, entonces aquí es donde se generan los desastres, ¿verdad? Causados por la mano humana. Y las antrópicas, pues las antrópicas son las que tienen directamente que ver
con el ser humano, ¿verdad? Son aquellas atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza, aire, agua y tierra, que ponen en peligro la integridad física o la calidad de vida de las comunidades. Estas pueden ser por contaminación tecnológicas y políticas. Y si hablamos de contaminación, volvemos a lo de la cuenca, ¿verdad? Vertimiento de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas al ambiente, ¿verdad? O al recurso hídrico. Tecnológicas son aquellas que se derivan de la operación en condiciones inadecuadas de actividades potencialmente peligrosas para la comunidad, dígase gasolineras, dígase depósitos de combustible o sustancias tóxicas, ¿verdad? Y en algunos otros casos, pues las políticas o militares, que son aquellas que por sí mismas no representan peligro, pero por ser blancos representan peligro para los alrededores, ¿verdad? Aquí, pues gracias a Dios no tenemos esa amenaza, pero sí quizá en el área rural, por ejemplo, tenemos enfrentamientos entre comunidades, ¿verdad? Esta puede ser una amenaza directamente antrópica, ¿verdad? Que aunque el objetivo es por territorio, ¿verdad? La amenaza en sí es antrópica, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando nosotros conocemos y diferenciamos cuáles son las amenazas naturales y las socionaturales, es donde la gestión integral del riesgo se constituye en la herramienta mediante la cual podemos actuar sobre las verdaderas causas de los problemas y no solamente los síntomas aparentes. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a actuar sobre la causa, estamos diciendo que conocemos de qué está compuesto el suelo, ¿verdad? Conocemos su geología, conocemos su estratigrafía, conocemos cuáles son los recursos hídricos que están en el área, conocemos si el afluente es un afluente de primer orden o de segundo orden, conocemos a fondo los recursos naturales y no únicamente como se inundó o se desbordó el río o no, ¿verdad? Sino que tenemos analizado el territorio de tal manera que nos va a permitir actuar sobre la verdadera causa, ¿verdad? Y no únicamente sobre los síntomas que está presentando este evento. Y hablamos del otro componente del riesgo, en este caso la vulnerabilidad. El segundo ingrediente está representado precisamente por esa falta de capacidad para enfrentar la amenaza, lo que conocemos como vulnerabilidad, ¿verdad? Y mencionaba anteriormente yo que la vulnerabilidad pues puede ser vista desde muchos aspectos, ¿verdad? Y se entiende como la condición de una comunidad, de una persona, de un elemento, de un ecosistema o de lo que estemos analizando de absorber los efectos de un determinado cambio en su entorno, ¿verdad? La vulnerabilidad es dinámica y surge como consecuencia de una interacción de diferentes factores, como mencioné anteriormente. Y mientras más factores de vulnerabilidad tengamos, más condición de riesgo vamos a tener. O sea, nuestro riesgo se va a elevar, ¿verdad? Porque no únicamente mi casa está expuesta porque está cerca del río, ¿verdad? Entonces, si mi casa estaba construida a la par del río, a la par del río, no tengo no está construida sobre muros altos, ¿verdad? Que en donde la inundación pueda pasar sin afectar mi vivienda, sino que está a la orilla del río. Yo no conozco nada del tema. Mi condición económica pues es baja, ¿verdad? Entonces ahí se van sumando, ¿verdad? Se van sumando todos estos elementos y yo soy mucho más vulnerable a ser afectada por un evento eh, considerable, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración al momento de querer elaborar un plan local de respuesta, un plan de contingencia, un protocolo de respuesta, o sea, lo que ustedes quieran, es importante que tengan esto en consideración. Entonces aquí yo he identificado
basándome en algunas teorías, ¿verdad? Los pasos para la construcción participativa del plan de gestión de riesgos. Y les hablo del plan de gestión de riesgos porque si hablamos de un plan de contingencia, es un plan que nos va a ayudar a responder a un evento específico, ¿verdad? Pero este evento específico nosotros lo hemos identificado dentro de todas las amenazas que afectan mi territorio, ¿verdad? Tenemos amenazas por inundación, por deslizamientos, por incendios, etcétera, pero cada una de ellas tiene su repercusión, ¿verdad? Cada una de ellas se manifiesta de diferente forma, ¿verdad? Si hablamos de fenómeno hidrometeorológico, podemos hablar de una inundación, pero también podemos hablar de sequía, ¿verdad? Podemos hablar de erosión, podemos hablar de deslizamientos, podemos hablar de aludes, podemos hablar de lahares, podemos hablar de muchos aspectos que van relacionados a la amenaza hidrometeorológica, ¿verdad? Entonces aquí, dentro de los pasos, primero es la toma de decisiones y la organización. ¿Qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué actores vamos a involucrar, verdad? Si estamos hablando de un municipio, pues en un municipio hay muchos actores, público, privado, sociedad civil, la academia, las municipalidades, o sea, está todo, ¿verdad? Implícito dentro del territorio. ¿A quiénes vamos a considerar para nuestro plan, ¿verdad? O para nuestro plan local de respuesta o para nuestro plan de contingencia o para un protocolo que vayamos nosotros a establecer? Primero es organizarnos. Y acá yo estoy poniendo en el caso de una comunidad, por ejemplo, qué organizaciones hay ya definidas dentro de la comunidad, ¿verdad? Si estamos hablando de la comunidad como tal, pues si hay una colred, ¿verdad? Ustedes me imagino que saben lo que significa colred. ¿Alguien que me diga? ¿No? La coordinadora local para la reducción de desastres. Exactamente. Gracias, Isaac. Coordinadora local. Y si hablamos de una coordinadora municipal, si es el municipio el que estamos analizando, entonces ya no va a ser Colred, ¿verdad? Va a ser Comred. Y si hablamos del departamento, va a ser Codred. Y si hablamos de la región, va a ser Corred. Y si hablamos del nivel nacional, va a ser Conred, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar bien claros nosotros que cuando nosotros decimos, bueno, se presentó un evento, llamen a Conred. Pero si yo estoy aquí, ¿verdad? O sea, nosotros han escuchado ustedes el término, todos somos Conred, ¿verdad? Porque todos formamos parte del sistema Conred. Y si estamos en una comunidad y en la comunidad se dio el evento y hay una coordinadora local para la reducción de desastres, no tenemos por qué llamar a Conred. O sea, si hay una estructura funcionando y la capacidad de respuesta es propia de la coordinadora, o sea, ellos pueden responder, ellos mismos responden, ¿verdad? Si está organizada y por eso es importante la toma de decisiones y organización, ¿verdad? Si hay un equipo comunitario de reducción de riesgos de desastres, si hay un consejo comunitario de desarrollo, si hay grupos de jóvenes, si hay grupos de mujeres, o sea, si tenemos estas estructuras funcionando dentro de la comunidad y se da un evento, ahí es donde se activan los planes, ¿verdad? Bueno, entonces activamos el plan porque hubo un deslizamiento y hubo 3 familias afectadas, por ejemplo. Y si estamos en la capacidad de responder, quizá vaya a haber necesidad de elevar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel sería la Conred, ¿verdad? Entonces, así es como se va trabajando el sistema escalonado de la Conred, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que llamar a Conred si se da un evento. Para eso existen los niveles escalonados. Y primero tenemos que saber si existe la estructura, ¿verdad? Si se dio el evento en Melchor, por ejemplo, y hay una coordinadora municipal, a ellos les corresponde, ¿verdad? O a la coordinadora departamental. Así es como vamos a responder, porque cada uno tiene sus funciones y sus acciones, ¿verdad? Y sus coordinaciones también para poder dar respuesta a estos eventos.
Estoy colocando acá estos 4 elementos porque todos van orientados al uso de los sistemas de información geográfica o SIG, ¿verdad? Como se les conoce, o GIS en inglés, ¿verdad? O como ustedes los conozcan. El mapeo comunitario participativo es un SIG en la comunidad, ¿verdad? Es un SIG que se elabora con mapas, que se elabora con brújula, que se elabora con paso calibrado, que se elabora con distintas herramientas que nos permiten tener un mapa que tiene todos los elementos necesarios para que cualquier persona de cualquier mundo venga, lea el mapa y lo interprete. ¿Verdad? Tenga los elementos cartográficos necesarios para que cualquier persona los interprete. La utilización de los dispositivos móviles. Nosotros impulsamos mucho el uso de los celulares con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes están ahí en las redes sociales perdiendo su tiempo, porque no se le puede decir de otra forma. Y hemos captado la atención de los jóvenes para utilizar el teléfono para recolectar información de la comunidad, ¿verdad? Entonces se ha trabajado con grupos de jóvenes para generar mapas comunitarios digitales, ¿verdad? Que puedan servir a la base de datos de la municipalidad, ¿verdad? Para que vayan conociendo cuáles son esas condiciones de la comunidad que aumentan el riesgo. Otro proceso también importante, las plataformas, ¿verdad? Las plataformas disponibles y de uso gratis. Google Earth Pro, por ejemplo, miren, tienen tantas potencialidades Google Earth Pro que yo siempre que pregunto, miren, y de 1 a 10, ¿cuánto conocen ustedes? A 10 me dicen las personas, ¿verdad? Pero cuando profundizamos en el uso de la plataforma, nos damos cuenta de que únicamente la utilizamos para plotear una coordenada o para ubicar ciertos lugares. Cuando miren, ustedes pueden hacer increíble cantidad de cosas con esta plataforma. Pueden utilizarlo como un SIG. Pueden visualizar las capas de CIGEPLAN, las capas del INE, las capas del IGN, las capas del MAGA. Todo eso lo pueden visualizar ustedes utilizando Google Earth Pro. Ya no necesitan programas costosísimos para analizar el territorio. Entonces, estos pasos que es reconocer el territorio, ya sea una cuenca, un municipio, una comunidad, reconocer las amenazas, ¿verdad? ¿Cuáles son las amenazas que afectan en mi comunidad? El potencial de las amenazas, su impacto, su recurrencia, todo eso lo tenemos que analizar desde gabinete, ¿verdad? Tenemos que reunirnos, tenemos que consensuar toda esta información para poder ir estableciendo toda esa información que se requiere para elaborar el documento que se llama Plan Local de Respuesta o ese documento que se llama Plan de Contingencia Ambiental ante la sequía, ¿verdad? O ese plan, ¿verdad? Todo eso tenemos que tener nosotros la información necesaria para poder abordar desde la raíz, ¿verdad? Y no únicamente esas pinceladitas, esas muestras que nos da la amenaza. Reconocer las amenazas, identificar cuáles son las vulnerabilidades y elaborar el mapa, ¿verdad? Hemos escuchado, vamos a elaborar un mapa de riesgos, pero realmente no es un mapa de riesgo. Porque para elaborar un mapa de riesgos necesitamos, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? ¿Alguien que me apoye? Necesitamos conocer las amenazas y necesitamos evaluar las vulnerabilidades, ¿verdad? Para poder generar un mapa de riesgos. Entonces, cuando ustedes escuchen un mapa de riesgo, o es un mapa de amenaza o es un mapa de susceptibilidad, ¿verdad? Pero no es un mapa de riesgo, a menos que tenga los elementos estos que les menciono. Evaluaron la vulnerabilidad social, ambiental y física, por ejemplo, y entonces el mapa es en riesgo relacionado con la vulnerabilidad tal, ¿verdad? Y estamos hablando de una amenaza por deslizamientos específica, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo tengamos en consideración. Una vez hemos hecho todo este proceso, ¿verdad? Vamos al tema de la prevención, ¿verdad? La prevención se lleva a cabo mediante la implementación de medidas estructurales, no estructurales y medidas de carácter biológico,
ecológico, ¿verdad? Cuando hablamos de medidas estructurales, pues ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que se van a construir gaviones, que se van a hacer ciertas medidas grises, ¿verdad? Para poder prevenir que se desborde el río o todos estos diseños estructurales. Y no estructurales, podemos hablar de capacitar a la comunidad, ¿verdad? Esa medida que va a sumar conocimiento a la comunidad para afrontar de una mejor manera las condiciones que se dan en el ambiente, ¿verdad? En su entorno. Entonces, y las de carácter biológico, ecológico, pues las barreras vivas y todo lo que tiene que ver con lo verde, ¿verdad? Diseñar las medidas de mitigación y esto es decirle no a la vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir no a la vulnerabilidad? Bueno, vamos a trabajar con el tema de sismoresistencia, vamos a trabajar con procesos que nos van a ayudar a reducir esas condiciones. Vamos a trabajar también con la comunidad para reducir esa vulnerabilidad social, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a invertir en el desarrollo, vamos a gestionar el desarrollo. Pues todas estas acciones nos van a llevar a elaborar un mapa de recursos, ¿verdad? El mapa de recursos, ¿qué tenemos y qué no tenemos, ¿verdad? En la comunidad. Nosotros hemos evaluado en las comunidades esas capacidades y esos conocimientos que hay en las comunidades para poder disponer de enfermeras, de bomberos, de secretarias, de psicólogos. Miren, cantidad de capacidades que se identifican que la misma comunidad desconoce de su existencia. Entonces es importante que sepamos con qué disponemos, ¿verdad? Si tenemos personas, por ejemplo, que o están estudiando psicología, ¿para qué nos van a ayudar estas personas? Si se activa un albergue, por ejemplo, tenemos que tratar ese shock que genera un desastre en los niños, en las personas de la tercera edad, en personas con capacidades diferentes. O sea, todo esto lo tenemos que abordar desde la misma comunidad y trabajar desde esas coordinadoras locales, ¿verdad? Coordinadora local, municipal o cualquiera que sea el nivel escalonado en el que estemos trabajando. Y así poder listar con qué contamos y qué nos hace falta para completar nuestro plan de contingencia. Y esto, el plan de contingencia, de acuerdo al acuerdo gubernativo 137-2006, que fue modificado al acuerdo gubernativo 121-2018, expone que el plan de contingencia es la descripción de las medidas a tomar como contención a situaciones de emergencia derivadas del desarrollo de un proyecto, de una obra, de una industria o actividad y para situaciones de desastre de origen natural, ¿verdad? Entonces, acá ustedes si son ambientales o si son industriales o arquitectos o no sé cuál sea su profesión y ustedes van a desarrollar un proyecto, pues deben de implementar todos estos recursos para tener claro cuáles van a ser las acciones de presentarse un evento causado por su proyecto o causado por un desastre, ¿verdad? De origen natural. Y esto nos va a llevar al plan de gestión del riesgo, ¿verdad? Plan de gestión de riesgos es un plan que va vinculado con muchos otros planes, ¿verdad? El plan de salud, el plan ambiental, el plan, no sé, distintos planes que se pueden diseñar dentro del mismo territorio para poder abordar las acciones, ¿verdad? Y acá algunas fotografías, ¿verdad? De las cosas que podemos evaluar y quiénes son los actores que pueden involucrarse dentro de esta evaluación, de este diagnóstico que necesitamos hacer del municipio. Vamos a evaluar nuestros recursos naturales. Para quienes no me conocen, esta soy yo. Vean esto.
Miren, de veras a mí me impactó mucho ver esta es una arenera, está en un X municipio y en realidad, miren, la inestabilidad que tiene ese talud es impresionante. Y lo peor de todo es de que a lo largo del cauce de la pendiente encontramos material de este tipo. Entonces, díganme si hay un evento copioso, ¿verdad? Fuertes lluvias, todo este material se arrastra y se va y afecta a las comunidades en la parte baja, ¿verdad? Entonces, estas son acciones que se hacen en la parte alta de la cuenca que no les afectan a ellos, ¿verdad? No les afectan a ellos, pero sí impactan negativamente a las comunidades más vulnerables que están asentadas en la parte baja. Y acá tenemos me gusta mucho el poder identificar dentro de los municipios estos anuncios, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es un área susceptible, ¿verdad? Es un área bastante vulnerable a ser afectada por este tipo de eventos. Y estas son acciones que se generan desde la misma coordinadora municipal, ¿verdad? De Amatitlán. Aquí les dejo algunos enlaces, ¿verdad? Para que ustedes visiten la página de Conred y puedan ver los planes, ¿verdad? Los distintos planes que tienen. Miren, aquí está el Plan Nacional de Respuesta, el plan de evacuación, el plan familiar, el de la mochila de las 72 horas, el reglamento, el 179, la estrategia nacional. O sea, tenemos mucha información de dónde apoyarnos para elaborar estos documentos que son necesarios desde el mismo territorio. Les dejo los enlaces para que ustedes puedan hacer uso después de la presentación como ustedes lo deseen, ¿verdad? Decía, aquí está el formato del plan local de respuesta. La Conred le da a las coordinadoras el formato, ¿verdad? El formato que deben llenar para poder generar su plan local de respuesta. Entonces, acá dentro de estos 19 índices que ustedes ven acá, este índice, tenemos la base legal, ¿verdad? La base legal pues es todo lo que tiene la Conred desde su sistema escalonado, el propósito del plan, los objetivos, los datos de la localidad, ¿verdad? Y aquí empezamos con lo que nos interesa, la identificación de las amenazas, los riesgos, los niveles de coordinación. Si nosotros tenemos bien diagnosticada la comunidad o el municipio, pues lógicamente nuestro plan va a responder a esas necesidades de la misma comunidad, ¿verdad? Y aquí el sistema escalonado que les mencionaba. Si la coordinadora local sobrepasa su capacidad de respuesta ante un evento, pues entonces entra a actuar la coordinadora municipal. Si la coordinadora municipal sobrepasa su capacidad de respuesta, pues entra a funcionar la CODRED, ¿verdad? Que es la coordinadora departamental. Y si no, pues la coordinadora regional, ¿verdad? Y si no, la coordinadora nacional. Pero debemos pasar por todos ellos hasta llamar a la Conred. Mire, Conred, aquí pasó un deslizamiento, ¿verdad? Pero ya evaluamos que no tenemos Conred, que no tenemos Codred y que no hay Corred tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí sí, vamos a llamar directamente al call center de la Conred. El propósito del plan local de respuesta es responder ante una situación de riesgo, emergencia o desastre, ¿verdad? Fomentando la autoevacuación de manera inmediata mediante la aplicación oportuna de los procedimientos que se establecen dentro del documento, dirigidos a reducir los efectos del evento y facilitar la recuperación, así como el aprovechamiento máximo de todos los recursos, evitando la duplicidad de esfuerzos. Aquí tenemos cómo se va organizando, ¿verdad? Estos son los niveles de coordinación, ¿verdad? Y solo están enmarcados cómo se coordinan en el nivel de comando, pues se coordinan entre ellos, el nivel de secciones y el nivel de funciones, ¿verdad? Y aquí está la estructura organizativa.
Dependiendo del nivel, así va a ser la participación, ¿verdad? Si estamos hablando del nivel comunitario, el director puede ser el alcalde auxiliar, puede ser el presidente del COCODE, puede ser un líder de máxima autoridad en la comunidad, ¿verdad? Que la misma comunidad lo ha identificado como tal, ¿verdad? Él no se puede autonombrar como director. Y aquí las diferentes secciones, ¿verdad? La de planificación dirigida específicamente al tema de recopilación de información, temas de albergues, y etcétera, ¿verdad? De operaciones, todo lo que tiene que ver con la ecored, ¿verdad? O en los equipos comunitarios de reducción de desastres, búsqueda y rescate, temas de incendios y demás, ¿verdad? Los de logística que tienen, ¿verdad? Que necesitan transporte o combustible o todo el tema de logística para que el plan se desarrolle de manera adecuada. Y la de administración y finanzas, pues si hay donaciones, ¿verdad? Si hay donaciones, los centros de acopio y demás, así es como se van coordinando los diferentes niveles dentro del plan local de respuesta. Entonces, la gestión de riesgos es una herramienta para evitar que los riesgos existentes se conviertan en desastres. Mientras la preparación para la respuesta a desastres y atención a emergencias se enmarca en torno a los desastres, la gestión de riesgos se centra en el desarrollo ordenado, gestionado como un proceso de interacción permanente entre la comunidad y su entorno natural, socioeconómico y cultural. Y siguiendo con el tema de Sendai, tenemos que comprender el riesgo, ¿verdad? Aquí yo les dejo unas guías de cómo podemos ir realizando ese diagnóstico en cuanto a las amenazas, ¿verdad? ¿Qué amenazas hay? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Esto se va evaluando del 1 al 3. El impacto también que tiene del 1 al 3 y el puntaje de prioridad. Los eventos extremos acá, ¿verdad? Este es el evento extremo y este es el tipo de desastre, ¿verdad? Entonces acá vamos viendo, bueno, el terremoto, ¿qué evento extremo va a causar? Desborde de cauce y remoción de masa. Y aquí el volcán, ¿verdad? Entonces aquí los totalizamos, ¿verdad? Totalizamos nuestros eventos extremos. La priorización de la amenaza, ya empezamos a considerar estos resultados para ir ya definiendo cuál va a ser como el diagnóstico, ¿verdad? Que vamos nosotros recolectando desde las distintas amenazas y desde los diferentes eventos que presente cada una de las amenazas. En cuanto a la compilación de los activos físicos, aquí es cómo vamos a recolectar la información, de qué nos vamos a servir, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo estoy identificando OSM es OpenStreetMap, ¿verdad? Que es una plataforma gratuita para poder descargar información cartográfica, ¿verdad? De distintos lugares y los podemos utilizar sin ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo podemos servirnos de la información geoespacial? Pues podemos consultar la página de la NASA, ¿verdad? En la NASA tenemos esta gran oportunidad de poder descargar modelos de elevación digital que nos permiten analizar la susceptibilidad del terreno aplicando ciertos modelos matemáticos con herramientas como Saga, como ArcView, como Google Earth. También tenemos SAS Planet que nos da la posibilidad de descargar imágenes satelitales, ¿verdad? De muy buena resolución para poder conocer cuáles son esos componentes del riesgo que necesitamos analizar. Aquí les dejo unos enlaces también de unas plataformas en donde podemos descargar información, descargar datos históricos, datos a futuro, para poder hacer proyecciones de aquí a 20, 30, 100 años o poder conocer cómo se comportó la temperatura y la lluvia tiempo atrás, ¿verdad? Si queremos hacer estadísticos, pues son 30 años o también la plataforma nos da para descargar más datos, más años, ¿verdad? En cuanto a series de datos. Y aquí pues les muestro algunos resultados del uso de esta información. Aquí vemos gráficas de series de tiempos,
Aquí estamos identificando cuáles son las áreas con mayor susceptibilidad, los parámetros morfológicos que podemos identificar a partir de un modelo de elevación digital que obtuvimos de manera gratuita, ¿verdad? Em, También tenemos otros programas también de la NOAA, en donde nosotros podemos descargar datos mensuales de tiempo, de clima, ¿verdad? Variables climáticas también podemos descargar. Y aquí otra herramienta importante, ¿verdad? Vamos a hacer un plan de contingencia, necesitamos monitorear los fenómenos que se están registrando en ese momento, ¿verdad? O en cualquier momento. En nuestra etapa verde, ¿verdad? Está la verde, la anaranjada y la roja. En nuestra etapa verde vamos a estar monitoreando el comportamiento de la lluvia, si hay sismos, la actividad volcánica, etcétera, ¿verdad? Y aquí algunos meteorológicos que ustedes pueden también consultar. Está este clima ya que nos da para hoy, para 24, 48, 72 y 96 horas. Y nos da la posibilidad de ir viendo en dónde están los mayores acumulados. Tenemos también el de Intellicast, que también nos da esta imagen en movimiento para poder monitorear la formación o dónde están los mayores acumulados, ¿verdad? Y les dejo los enlaces. Huracanes Yucatán también nos permite poder monitorear los fenómenos para tomar decisiones, ¿verdad? Si estamos trabajando un plan de contingencia ante un evento de lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos viendo el tema de cultivos y demás, cómo la lluvia va a afectar a determinado sector del país, ¿verdad? Podemos monitorear las condiciones, cómo se van a formar. Y aquí tenemos las herramientas de análisis igual de huracanes de Yucatán y nos permite también monitorear 24, 48 y 72 horas. Ustedes han escuchado que una onda del este, que no sé qué, que no sé cuánto, que la formación en el Atlántico, pues de aquí sale, ¿verdad? De huracanes Yucatán. Aquí vemos la onda, esta es una onda del este que viene acercándose a Guatemala. Esa es de hoy, ¿verdad? Yo saqué estas imágenes hoy. Y aquí tenemos la formación de un sistema de baja presión. Aquí tenemos L, es baja presión, y H es alta presión, ¿verdad? Entonces, pero aquí en el océano Atlántico se está formando este sistema que seguramente nos va a venir afectando de aquí a unos 2 o 3 días. Y esto que ven ustedes acá es la zona de convergencia intertropical, y que mientras más arriba está esta o mientras más se aleja, así va a ser el impacto de la precipitación en el continente. Esta es la misma, solo que ya estamos hablando de las 48 horas, ¿verdad? 48 horas, ya el sistema como que se disipó, y yo creo entender, no soy meteoróloga, pero acá tenemos un frente frío, ¿verdad? Este frente frío empujó quizás la formación y se disipó porque ya no siguió el sistema de baja presión que se estaba formando ahí. Aquí les dejo los enlaces también. Esta presentación creo que se las van a compartir para que ustedes puedan hacer uso de eso. Y principalmente nuestro querido INSIBUME, ¿verdad? En el INSIBUME ustedes pueden encontrar toda la información relacionada a meteorología, geofísica, hidrología, para los pronósticos, ¿verdad? Pronósticos, boletines sísmicos y demás, para que ustedes tengan ahí algunos enlaces sugeridos que les dejo también de servidores climáticos para las series de tiempo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este de WorldClim es una plataforma del Banco Mundial que podemos tener datos climáticos, datos, eh, ¿cómo se les llama estos? Bueno, que son 23 variables biológicas que ustedes también pueden descargar, ¿verdad? Y tienen distintos niveles de resolución espacial para que los puedan analizar desde un SIG y generar sus mapas, ¿verdad? Mapas de 30 años o mapas de las variables bioclimáticas que ustedes quieran descargar. Aquí les dejo los enlaces. Este es el Giovanni, ¿verdad? Que les mostré anteriormente. Bajamos series de datos, conjuntos de datos. Esta es la precipitación mensual y eso nos va a ayudar a generar nuestros mapas.
Es un programa también de la NASA que nos ayuda a analizar el territorio partiendo de las variables climáticas. Buscamos puntos específicos, ¿verdad? Para obtener de ese punto geográfico los datos. ¿Verdad? Aquí yo estoy analizando República, ¿verdad? Y aquí ya nos va generando series de tiempo. Entonces es importante que tengamos el conocimiento de la existencia de todas estas plataformas para que los planes de contingencia que nosotros generemos partan del conocimiento de la raíz, ¿verdad? Y no únicamente de los elementos que se dan por sí. Esta es otra muy fácil de usar, muy fácil. Ustedes únicamente ponen el punto de donde quieren los parámetros, si son parámetros de temperatura, parámetros de humedad o parámetros de precipitación y los descargan en un archivo CSV que los pueden plotear en QGIS, en ArcGIS o en el programa de sistemas de información que ustedes utilicen. Aquí están las variables de temperatura y de humedad, miren, para poder descargar series de tiempo, ¿verdad? Para ir generando bases de datos. Aquí algunos mapas, ¿verdad? Los mapas nos ayudan a visualizar cómo está conformado el territorio. Tenemos amenaza por deslizamientos, eventos registrados del 2008 al 2015. Este es un mapa viejito, pero generado con datos del SISMICEDE. Y el SISMICEDE es la base de datos de inventario de eventos que tiene la CONRED, ¿verdad? Ustedes lo pueden solicitar para ir haciendo esta diversificación de eventos por deslizamientos, por amenaza química, ¿verdad? Y ven la distribución de los eventos. Este es Villanueva, por ejemplo. Yo me puedo percatar que aquí hay áreas susceptibles a deslizamientos. Han habido también eventos hidrometeorológicos, son los celestes, por inundación, ¿verdad? Cerca del lago. Entonces ya tengo una mejor percepción de lo que es el territorio. Y si yo me acerco y hago un análisis más local, ¿verdad? De una comunidad, pues entonces va a ser mejor la historia. Acá otro mapa de la mancomunidad. Y el SIG entonces nos va a ayudar a nosotros para poder analizar, ¿verdad? La reducción de riesgos es un problema intrínsecamente espacial con amenazas y vulnerabilidades existentes en lugares y momentos particulares, los cuales pueden ser gestionados de mejor forma a través de una apreciación del contexto geográfico en el que está inserto. ¿Cómo se relaciona el SIG con la RRD? La reducción de riesgo de desastres, la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y el cambio climático, pues nos ayuda a evaluar las amenazas, las áreas expuestas, la construcción de inventarios, ¿verdad? Y de vulnerabilidades. También nos ayuda a evaluar el riesgo desde el espacio, ¿verdad? O sea, espacialmente para conocer la exposición de los eventos y las amenazas específicas. Aplicar herramientas geoespaciales para comunicar el riesgo. Aquí algunos ejemplos de las capacidades de las mujeres en las comunidades, de las mujeres haciendo sus mapas de riesgo. Y esto es importante, miren, porque aquí están estas personas presentando ante el Consejo Municipal de Desarrollo, utilizando un mapa comunitario en donde identificaron todas sus vulnerabilidades y necesidades, presentándolo ante el COMUDE, ¿verdad? Y diciendo, miren, estas son las necesidades, y no es lo mismo de irlo a hablar, a llevar un mapa y mostrar cuáles son las características y las condiciones de la comunidad que ponen en riesgo a la población. Trabajar con los jóvenes también es muy importante, ¿verdad? Trasladarles herramientas para que ellos mapeen su comunidad. Estos son los procesos del mapeo comunitario, ¿verdad? Aquí les dejo estas presentaciones, ¿verdad? Para que a través de un diseño de cuestionario se recolecte la información, se analice la información y se pueda visualizar a través de un mapa web súper sencillo de generar desde las capacidades de los jóvenes comunitarios utilizando Google My Maps, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, herramientas como Cobo Toolbox también para la recolección de datos nos da el chance de poder georreferenciar lo que estamos levantando, ¿verdad? Dentro del análisis.
Y acá nos ayuda también a generar datos para proveer a las municipalidades, ¿verdad? Datos en Excel o datos en diferentes archivos para que ellos los puedan generar. Y así se ve el cuestionario desde Co-Toolbox, ¿verdad? Entonces es bastante útil. Aquí está Survey 123 de ArcGIS Online, ¿verdad? También, pero esto es una licencia pagada para poder mapear y representar. Todos estos puntos son cuestionarios que se realizaron para evaluar una comunidad que fue afectada por daños, fue una actividad que se hizo con Global Communities en México, ¿verdad? Aquí tenemos todas las evaluaciones que se hicieron. Y esto lo vemos desde los resultados, ¿verdad? Cómo podemos presentar los resultados. Google Earth, ¿verdad? Como herramienta para poder mapear y podemos crear mapas, hacer visitas guiadas, crear mapas web, crear películas desde el Google Earth y compartir los datos, ¿verdad? Es decir, vamos a compartir los datos. ¿Cómo los vamos a compartir? A través de un enlace. Es un mapa bien sencillo generado de las capacidades comunitarias. Así es como se genera la información que están generando. Y como conclusiones tenemos que el cambio en la percepción sobre el qué hacer para transformar las condiciones de vulnerabilidad es clave para mejorar la participación comunitaria. Planificar acciones para alcanzar procesos de recuperación de los ecosistemas a través de esfuerzos enfocados hacia una relación entre el humano y la naturaleza. Promover procesos educativos orientados a mejorar los conocimientos ecológicos, la gestión ambiental, la gestión del riesgo hacia un desarrollo sostenible y sustentable. La organización comunitaria con una visión holística del riesgo, en donde la participación de actores locales, la academia, el sector privado, el sector público y la sociedad civil puedan visualizarse activamente, ¿verdad? Entonces, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis contactos. La presentación va a estar disponible por si ustedes quieren obtenerla, solo es que ustedes la pidan. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy abierta para sus comentarios o lo que ustedes quieran exponer. O todo quedó muy claro. Así va. Siéntanse en confianza de conversar conmigo, por favor, para que yo sienta que estuve sumando ahí un poquito de lo que sé a sus capacidades y conocimientos. Ingeniera, buenas tardes. No sé si logra escucharme bien. Claro y perfecto. Ah, qué bueno. Fíjese que tengo bueno, antes de realizar la consulta, pues agradecerle ahí por la presentación. Al final es una oportunidad de enriquecimiento de conocimientos, de desempolvamiento y de fortalecimiento también, ¿verdad? Una presentación muy completa y pues muchas gracias por ello. Dentro de la presentación, usted hizo mención en su momento sobre lo que era afluente de primer y segundo grado. Ujú. ¿A qué se refiere cuando menciona este tipo de afluentes? Ya. Fíjese que de acuerdo a la clasificación que tiene la red hídrica, es de primer orden, de segundo orden, tercer orden, cuarto orden. O sea, hay varios órdenes de acuerdo a cómo está connotada el río o el cauce en el territorio, ¿verdad? Si lo clasificamos solo en primer orden y segundo orden, le puedo decir que son los ríos permanentes, ¿verdad? Los ríos que tienen agua en invierno o en verano y las quebradas, ¿verdad? Las quebradas son las de segundo, o las intermitentes, digamos, que son las que o se forman cuando hay lluvia, ¿verdad? O se forman por
por otros que se rompe un dique o que medio llovió en la parte alta, ¿verdad? Y se forma una quebradita. Pero realmente el orden de los ríos se forma a partir del análisis de la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Dos órdenes uno forman un orden dos y así sucesivamente se va haciendo esa clasificación de los afluentes. Muchas gracias, ingeniera. Me queda claro. Gracias hoy. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta o quiera sumar algo a la presentación? Creo que no. Bueno, entonces quiero agradecerles realmente a la Fundación por haberme invitado a ser parte de este webinar. Yo muy contenta de compartir mis conocimientos con todos los acá presentes. La presentación la pueden utilizar, no hay ningún problema. Dejo ahí los enlaces, ¿verdad? Por si quieren ahí investigar un poquito y ver cómo es que se pueden descargar las series de datos climáticas para ir haciendo esos ejercicios que nos ayudan tanto para tomar decisiones a nivel territorial. De mi parte, pues muchas gracias por la atención y por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación en este webinar y por el apoyo que le da la Academia Ambiental también. Apreciamos mucho lo que compartió. Y como comentaba usted, generalmente yo estaré compartiendo la presentación y la grabación del webinar a nuestros participantes para que lo puedan repasar o si tienen alguna duda o consulta, en la presentación también tenían su contacto, entonces pueden comunicarse directamente con la licenciada. Antes de terminar, les quería compartir rapidito mi pantalla para que nos puedan apoyar llenando esta encuesta ambiental, em, ya que nosotros estamos recopilando información para realmente hacer los cambios necesarios a digamos, nuestro contenido ofrecido en la academia y demás en el centro. Entonces, si ustedes pueden, pues, escanear el QR y darnos sus comentarios y opiniones. Lo agradecemos muchísimo. Será de mucho, de mucha importancia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, licenciada y participantes, muchísimas gracias por conectarse y tomarse el tiempo de escuchar esta charla. Espero que tengan un excelente día. Gracias por seguir contando con su asistencia en en las actividades de la academia. Este jueves tendremos un taller técnico de la estimación de huella de carbono. Entonces, si cualquiera de ustedes quieren conectarse también, son más que bienvenidos. Entonces, sí, la encuesta ambiental es la que tenemos en las redes. Muchas gracias, Carlos. Entonces, espero tengan un excelente resto del día y les deseo lo mejor. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, hasta pronto.